Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Para hablar y analizar este tema tenemos con nosotros, y siempre me da gusto darle la bienvenida a nuestro buen amigo y colega, el periodista Casto Ocando. Él es periodista de investigación, tiene su canal YouTube Casto Ocando News, también en sus plataformas digitales Casto Ocando News y su página primerinforme.com. ¿Cómo está mi querido Casto? Agustín y Carlos, te damos la bienvenida. Un gran saludo a mis grandes colegas y maravilloso programa que ustedes conducen, también a la audiencia que está muy pendiente de lo que ustedes transmiten todos los días. Muchas gracias, Casto. Casto, ¿qué has podido averiguar? ¿Qué información tienes? ¿Cuán veraz es lo que se ha publicado? Mira, todo el tema de las protestas siempre ha estado vinculada a estos grupos organizados y financiados de la izquierda que se especializan justamente en este tipo de operaciones, de disturbios y de caos. Y en el caso venezolano, mira, hay una trayectoria de probablemente 20 años haciendo esto en los Estados Unidos. La dictadura ha venido financiando, primero comenzó con los círculos bolivarianos. En el año 2004 yo hice un gran reportaje para identificar, habían como 20 círculos bolivarianos en todos los Estados Unidos, Nueva York, California, y adicionalmente había estas organizaciones formadas por personas que no tenían nada que ver con Venezuela, pero que estaban siendo evidentemente pagadas para provocar, para protestar. Una de ellas, por ejemplo, era Hands Off Venezuela, que también tiene la parte cubana, Hands Off Cuba, que han estado esas dos organizaciones activas en estas protestas actuales. Y efectivamente esto es un plan coordinado. Por cierto que muchas de estas organizaciones no tienen ni siquiera un solo venezolano, no sé los cubanos, pero forma parte de este grupo, digamos, de personas que ellos contratan, como tú dijiste, Carlos, no sé si era Carlos o Agustín, que estas personas salen a protestar sin saber exactamente, ¿no? Qué es lo que, por qué están protestando, pero definitivamente están protestando porque son convocados y son financiados para salir a la calle a crear el caos. Ahora, Casto, una vez que esto ya forma parte del dominio periodístico, aquí lo interesante es que si la policía o la Guardia Nacional allá, en este caso Los Ángeles, para este fin de semana hay previstas protestas en la propia capital de la nación, hay protestas en Chicago, hay en varias zonas, en San Antonio, Texas. De lograr capturar a una persona de esta es establecer lo que se ha venido y se le ha venido recordando al presidente Trump, que ahora está como lleno de demasiadas cosas, y es que Cuba y Venezuela forman parte de ese cinturón, de ese grupo que atenta directamente contra la estabilidad y la seguridad de los Estados Unidos. No terminar de entenderlo sería prácticamente, fíjate lo que voy a decir, sería prácticamente una conducta demócrata. Sí, yo creo que todo esto está conectado, es decir, un poco tratar de subirle el costo de, digamos, de impulsar ciertas políticas que ellos ven como probablemente una amenaza o simplemente una oportunidad para crear disturbios. Y es también transmitir un mensaje diciéndole, nosotros tenemos capacidad de dislocar lo que está haciendo el régimen, perdón, el gobierno de o sea, la administración Trump en este caso, y tenemos la capacidad de movilizar gente, ¿no? Y afortunadamente, por supuesto, la reacción que ha habido ha sido de rechazo. Muchas de estas personas han demostrado, no sé si ustedes han visto algunas de las entrevistas, y estas personas, por ejemplo, había uno que decía que se está discutiendo el tema, por ejemplo, de que California era parte de México y que tenía que devolverse a México, una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con el tema, y que por cierto tampoco es cierto, porque California no era realmente de México, sino de España, pero eso es otra discusión. El punto es que hay y esto por supuesto es todo en toda la región. Es decir, es un patrón, es una manera como ellos se organizan, y esto forma parte de una estrategia clásica. Agustín, tú lo sabes que desde Cuba se han organizado cualquier cantidad, de los años 60 prácticamente, ¿no? Y en estos estados, por ejemplo, en el caso de California y Nueva York, que tuvieron, digamos, uno de las primeras infiltraciones comunistas que hubo en Estados Unidos. Estaba viendo un poco aquel caso del famoso propagandista alemán comunista, Willy Musenberg, que fue el primero que
trató de conquistar ideológicamente Hollywood, ¿no? Para meter allí la propaganda comunista. Y en Nueva York también hay un historial de captación de los sindicatos, por ejemplo, desde los años 40. Este personaje, Willie Musenberg, estaba actuando en Los Ángeles desde de los años 30. Es decir, hay una tradición, lamentablemente, y hay una infraestructura que se ha realizado que todavía continúa, digamos, absolutamente operativa y financiada, además, ¿no? Políticamente, o sea, para promover objetivos políticos, de desestabilización, por supuesto. La dictadura cubana ha tenido, no sé si la tienen ahora, porque ya ahora no tienen prácticamente ni para encender un reverbero, pero en los años 70, 80, 90, 60, en la década del 60 eso comenzó, tenían una cosa que llamaban el Departamento América, y era una división de la seguridad del Estado para desestabilizar gobiernos de derecha en toda América Latina y también acá en los Estados Unidos. Si la memoria no me falla, creo que lo dirigía un personaje siniestro de la dictadura cubana de apellido Machado Ventura. Ese Departamento América fue el departamento que empezó a ayudar a Salvador Allende a moverse hacia el comunismo en Chile y lo que provocó posteriormente el golpe de Estado de Augusto Pinochet. Esa gente tenía conexiones con los grupos tupamaros, montoneros, posteriormente en Perú con Sendero Luminoso y con Tupac Amaru. Tuvieron mucha participación en los países de Centroamérica cuando José Napoleón Duarte era el presidente de El Salvador y Ronald Reagan era el presidente de los Estados Unidos. Esta gente, el Departamento América de Cuba, trató de subvertir El Salvador, Guatemala, Honduras. Durante la época de los 60 y 70 también interfirieron de cierta manera en los asuntos internos de la República Dominicana, con el movimiento M-19 en Colombia, el movimiento M-19, que luego se desmovilizó y terminó integrándose a la sociedad política. Pero acá en los Estados Unidos hay quienes dicen que el Departamento América, porque muchos de lo que sabemos hoy de la seguridad cubana fue porque algunos de sus operativos luego desertaron, vinieron para acá, para los Estados Unidos, fueron entrevistados por la CIA, terminaron dando una serie de declaraciones y por ahí es que conocemos muchos detalles interiores de cómo funcionaba este departamento. Este Departamento América aprovechó los disturbios raciales de los años 60 acá en los Estados Unidos en las universidades para crear agitación política, y no necesariamente tenían cubanos infiltrados, sino que financiaban izquierdistas en las universidades. Estuvieron vinculados al movimiento de la Brigada Venceremos, de los puertorriqueños independentistas que pusieron bombas. Uno de ellos fue perdonado por Barack Obama y luego regresó a Venezuela, creo que estaba cumpliendo cadena perpetua. Algunas de esta gente vinculadas a las Panteras Negras, que luego terminaron asilados en Cuba después de matar acá o asaltar bancos aquí en Estados Unidos, recibieron santuario en Cuba. El Departamento América estaba metido en todo eso. Y yo no sé si existe todavía, pero no descarto que haya evolucionado hacia otra dirección. Mira, yo añadiría ahí, por supuesto, promovieron asaltos a bancos. Por ejemplo, hay varias operaciones de asalto de bancos en Connecticut, por ejemplo, o atentados explosivos en la famosa Francis Tavern en Manhattan, cuyo autor, por cierto, todavía está escondido después de 40 años o no sé cuánto, todavía está en Cuba. William Morales se llama. Y está esta persona que también fue de las Panteras Negras. Es decir, hay un historial. Te iba a decir que el Departamento América también se metió, apoyó las guerrillas en Venezuela y exacerbó todo esto, que afortunadamente terminó en el fracaso, ese intento de enguerrillar al país. Pero efectivamente ha habido una política, y quizá Cuba, por el tema de los recursos, no está tan activa en estos momentos, pero hay otras. Por ejemplo, mira, hace varios años se hizo una investigación, por ejemplo, de un avión venezolano, un avión privado que llegó al aeropuerto JF Kennedy de Nueva York, donde venía el canciller de ese momento, que era Jorge Arreaza. Iba a una reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y
las oficiales de ICE y de Homeland Security decomisaron el avión y detuvieron a los pilotos porque en el avión venía una cantidad no declarada de dinero en efectivo que después se estableció, o por lo menos la investigación avanzó en esa dirección, que era para entregar dinero en efectivo para pagar estos grupos justamente que estaban organizando protestas frente a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Es decir, ha habido un patrón de dinero, de pagos ilegales, y todas estas personas no trabajan por amor al arte. Estas personas, como te digo, son activistas en su mayoría. La gente que protesta a favor de Maduro en Nueva York son dominicanos o puertorriqueños. No tienen idea de lo que está pasando, y lo mismo está pasando ahora mismo en lugares como Los Ángeles y otros donde este tipo de organizaciones está reciben fondos importantes porque forma parte de, digamos, como decía Carlos al principio, ¿no? De esta estrategia de la brisa bolivariana, que es una estrategia que Diosdado Cabello lanzó como si fuera una amenaza, como diciendo, podemos llegar, como podemos tocarle la puerta a la gente en otros países, incluyendo Estados Unidos. Así es. Lo cual es muy peligroso, por supuesto, ¿no? Por cierto, hoy aparece Castro en uno de los portales una información, nada tiene que ver con el tema de las protestas, pero sí con la penetración de factores del régimen venezolano aquí en los Estados Unidos. Dice que pudiera estar en peligro la seguridad del teniente José Antonio Colina y del comisario Iván Simonovich, porque podrían aplicarle a ellos lo que se le aplicó al teniente Ojeda en Santiago de Chile. Entonces, eso forma parte además del memorándum, del informe que publicó el FBI en días recientes. Lo que nos lleva a ese financiamiento de desestabilizadores, bien sea para protesta o para eliminar físicamente opositores. Recordemos que cuando todavía Maduro podía venir a Naciones Unidas, siempre después del discurso de Naciones Unidas, y lo hizo Chávez y lo hacía Maduro, se iba al Bronx y ahí tenía reuniones con grupos que no sabemos ni quiénes son, pero que recibían dinero. Sí, y a Harlem, como también hacía Fidel Castro. Y esto forma parte, o sea, todas estas actividades son permitidas por gente, por ejemplo, como la alcaldesa Autín de Los Ángeles, Karen Bass, que fue miembro activa de esta famosa Brigada Venceremos que tú mencionaste. Se le han contabilizado 16 vuelos a Cuba. La mitad de ellos fueron en los años 60, 70. Después ha vuelto en diferentes capacidades, pero es una persona, digamos, que creció de la misma manera como, por ejemplo, la congresista Alexandra Ocasio-Cortez, cuyos padres también eran de este movimiento machetero. Es decir, hay unas tradiciones, y esta gente, por supuesto, asume estas creencias como si se tratara de su religión, y están promoviendo, pero cuando tú ves el objetivo final, por ejemplo, y esto es uno de los temas que se ha discutido mucho en las redes sociales, ¿por qué no se produjeron este tipo de protestas cuando el que llamaban el presidente, el deportador en jefe, que era Barack Obama, que tiene el récord, por cierto, de deportaciones, 12 millones de deportaciones? ¿Por qué no hubo protestas de esta naturaleza? Lo mismo con otros, el mismo Biden también, creo que, no sé, no tengo ahorita la cifra, pero también deportó varios millones de personas. Barack Obama deportó más de 1 millón. Barack Obama deportó en 8 años lo que no habían deportado los otros presidentes anteriores, todos sumados juntos. Así es. Claro, pero en 12 millones, en 8 años, 12 millones, hay una estadística muy clara, y esto es una de las cosas que tú dices, bueno, esto tiene que estar naturalmente motivado ideológicamente. Aquí Carlos acaba de abrir su computadora personal y hay una docena de fotografías diferentes, de diferentes viajes. No es la misma foto tomada por diferentes fotógrafos. Son diferentes vestuarios, diferentes épocas, diferentes niveles de envejecimiento facial de Karen Bass, la actual alcaldesa de Los Ángeles, con Fidel Castro, cuando Fidel todavía vestía de uniforme verde olivo. Porque ya Fidel tuvo una época en que era un viejo ya decrépito, que lo tenían en la casa ahí sentado en un sillón. Le ponían una sudadera marca y un pamper y eso para que no se hiciera pipí. No, en la época en que Fidel todavía estaba vestido de verde olivo, ya esta señora, mucho más joven que como es hoy en día, viajaba a Cuba y estaba abrazada. O sea, es como que yo mañana vaya a un cumpleaños de Carlos y me tome una foto con Carlos el día de su cumpleaños y con su esposa, así con el brazo por arriba del hombro. Porque hay un nivel de amistad y de intimidad. A ese nivel es que esta señora aparece fotografiada
con Fidel Castro. A mí me dijo el congresista Mario Díaz Balar que sin lugar a duda esta mujer profesa ideas comunistas, no socialistas, porque socialista pudiera ser, no sé, socialista fue François Mitterrand, socialista han sido un montón de líderes europeos. No, no. Felipe González es socialista. Felipe González fue socialista. Comunista. Y esta mujer estuvo en una lista de 5 semifinalistas para ser compañera de Biden en la candidatura a la vicepresidencia. De 5, escogieron a Kamala Harris, pero ella estaba ahí junto con Kamala Harris y con otras 3 mujeres más. Nos salvamos Mira, hay otro factor que, por supuesto, ustedes lo mencionaron también al principio, que es importante, y es que yo creo que también hay una participación activa, posiblemente, esto es una preocupación que existe, ¿no? De grupos vinculados también al narcotráfico de México, porque toda esta situación en California, que es vecina de México, es también una manera de mandar un mensaje diciendo estamos descontentos contra esa guerra que se está haciendo desde Estados Unidos contra los carteles mexicanos, ¿no? Y yo creo que aquí también hay, por supuesto, las redes de distribución de droga y de narcotráfico dentro de Estados Unidos, las gangas que llaman, también hay una conexión y no me extrañaría que hubiese una participación activa de estos operadores representando los intereses de los carteles mexicanos, que por cierto, no sé si ustedes vieron, pero está pasando algo que los mexicanos están importando ahora, operadores y narcotraficantes, o sea, personas de seguridad de origen colombiano. Prácticamente los están casi que secuestrando porque les ofrecen un paquete de asesoría que supuestamente va a ocurrir en otro país y llegan a México y le dicen, usted ya es parte del cartel, ¿no? Pero todas estas conexiones, por supuesto, porque en el fondo históricamente se ha probado que hay una conexión, por lo menos en el caso de Venezuela, Colombia, de muchas otras, en el caso de Cuba también, hay una vinculación con el narcotráfico y hay intereses también que ellos necesitan proteger y un escenario como las protestas en Los Ángeles para justamente atacar la administración Trump también forma parte de estos objetivos para proteger sus intereses, los intereses de los carteles. Ahora, si se llega a establecer la presencia de mafias cubanas, colombianas o de la dictadura venezolana en estas protestas y el gobernador de California, Gavin Newsom, se ha visto la vista gorda con todo esto, reitero, si se llega a establecer, no se las va a ver muy bien el gobernador. Yo te puedo decir que los cubanos, o sea, la dictadura cubana, no pone hombres en una situación como esta precisamente para que no los arresten y luego los puedan. Ellos se dedican, es como la gata María Ramos, que tira la piedra y esconde la mano. Ese es un refrán muy cubano, pero me imagino que ustedes entienden lo que quiere decir. Sí. Trabajan desde atrás, trabajan desde la retaguardia, utilizan agentes socialistas o comunistas acá, anglosajones, nacidos en este país, pero que los han identificado a través de los años en las universidades, los financian, los pueden entrenar, pero nunca vas a ver a un operativo cubano de la dictadura en una de estas cosas, porque precisamente si lo arrestan, pues ya queda completamente descubierta la trama. En el caso de los carteles mexicanos, la semana pasada, el gobierno de Trump ofreció o impuso una recompensa de $10 millones por información que permita la captura de los 2 hijos del Chapo Guzmán, que son los actuales operarios o líderes del cartel de Sinaloa. Pues es posible que esta gente, que tienen gente trabajando acá en los Estados Unidos, y el otro día acabaron de decomisar un cargamento del cartel de Sinaloa, no sé con cuántos millones de pastillas de fentanilo, en un pueblecito llamado Salem, en el estado de Oregón. El cartel de Sinaloa tiene gente operando acá en los Estados Unidos. Es posible que les hayan dicho, vayan, recluten, suelten el billete y empiecen a quemar edificios y automóviles porque tenemos que crear un estado de zozobra. Es muy posible. Es muy posible. Y adicionalmente, y claro, una persona como Gavin Newsom, que tenía aspiraciones presidenciales, no sé qué consecuencias va a tener para él todo este desastre, porque no es solamente el desastre de las protestas, es otro, el desastre de la migración de gente yéndose por los impuestos en California, por las excesivas cargas regulatorias para las empresas. El propio, mucha gente de Silicon Valley, por ejemplo, ha salido corriendo. Es decir,
hay una migración forzada, digamos, de personas y de empresas, pero al mismo tiempo yo creo que lo que ellos están jugando es el juego político de decir, bueno, esto es una oportunidad para confrontar a Trump, ¿no? Para crearle problemas, no importa las consecuencias que eso genere, y yo creo que ese es el cálculo que está detrás de esta, digamos, de esta actitud un poco permisiva, ¿no? Finalmente se estableció el toque de queda en Los Ángeles, pero 5, 6, 7 días después. Es como cuando ocurrieron estos incendios en Pacific Palisades, Sí. que Ajá. la Los alcaldesa bomberos estaba llegaron 3 días en después. África Ajá, y sí. regresó 7 días después El agua, de no los había agua. incendios. Increíble. Bueno, yo creo que esta era una oportunidad que estaba buscando el señor Newsom para una proyección nacional por sus aspiraciones presidenciales, pero ahora tiene una proyección nacional para nada favorable por la forma, al igual que cuando los incendios, en que ha enfrentado esto. Él cometió un error táctico grave. Él dijo ayer que Trump nunca lo había llamado. Dijo, eso es una mentira. Trump no me llamó para pedirme la Guardia Nacional. Esa llamada nunca ocurrió. Poco después, la Casa Blanca difunde una fotografía tomada del celular. Todo el mundo sabe que cuando uno tiene una imagen puesta en el celular, uno puede apretar unos botoncitos del propio celular y queda capturada la imagen que aparece en la pantalla. Así es. Pues capturó Trump una llamada, 2 llamadas. La primera llamada es de 4 segundos de duración. Y parece que no le salió al teléfono. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Trump colgó y volvió a discar, volvió a marcar. Discar, es cuando los teléfonos eran redondos. Oigan, ese es de cuando los semáforos eran en blanco y negro. Cuando los teléfonos eran redondos tenían un disco. Volvió a marcar. Y la segunda llamada, y arriba aparece el nombre del señor Gavin Newsom. Lo que está bloqueado es el número telefónico. Y la segunda llamada duró 16 minutos. Entonces ha quedado Gavin Newsom como un mentiroso, porque Trump sí habló con él durante 16 minutos, que es en la famosa conversación donde Newsom se niega a enviar la Guardia Nacional a proteger los edificios federales y a los agentes federales. Y Trump dice, bueno, no la envíes tú, la voy a federalizar, la mando yo. Y ahí pues se crea esta crisis entre las dos figuras. Pero no me extraña que aquí hayan elementos inclusive financiados por esas manos satánicas que todo lo financian porque tienen una gran fortuna y le dan dinero a cuanta organización socialista y cuanta organización agitadora anda por ahí y por acá. No me extrañaría. Fíjate tú que los mercenarios, y discúlpame Agustín porque me acaban de enviar esto, los mercenarios comunicacionales como Carlos Montero, y asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo, un hombre que trabajó para la cadena CNN y que después se convirtió en un activista, promotor, propagandista de esta basura que llaman Telesur, que financió Hugo Chávez, presenta en su cuenta en X un mensaje de Gavin Newsom y dicen, guarden este tuit, este hombre va a suceder a Donald Trump como presidente. Bueno, mira, déjame, el último comentario lo voy a hacer con mucho cuidado para no poner en peligro a los propietarios de esta radio. Una cadena hispana de noticias y de todo tipo de programas, una cadena hispana que se ha visto en el mundo entero. Hay varias, ¿verdad? Sí. Está Univisión, CNN, Telemundo, Telefutura, las otras. O sea, esto no es del momento actual. Estoy hablando de hace 10, 15 años atrás, donde habían otras cadenas que ya no existen. Galavisión, Telefutura, habían otras. Una cadena hispana. Tenía un reportero muy prominente que salía todos los días con noticias de diferentes ámbitos. Trabajaba con base aquí en los Estados Unidos, pero también viajaba a varios países de América Latina cuando había un terremoto, cuando había una toma presidencial. Reportero muy prominente. Y ese reportero era un miembro activo de la seguridad del Estado cubano. Lo tenían infiltrado en esa cadena y, bueno, ya ustedes saben cómo funcionan las cosas. Sobre Cuba, yo me proclamo muy poco conocedor, porque yo salí de Cuba de niño, no he regresado, no me he mantenido cultivando fuentes de noticias en Cuba, pero sí he estado rodeado de gente muy valiosa, periodistas cubanos muy bien preparados, muy informados,
Amado Gil, que trabajó conmigo hace muchos años, hoy en día en Radio y Televisión Martí, José Luis Ramos, y también he tenido la oportunidad de conversar con presos políticos, con gente de la Fundación Nacional Cubano-Americana, Roberto Martín Pérez, que fue un preso político cubano, fue el esposo de Ninosca Pérez, 28 años en una cárcel, sabía mucho de todo esto. He tenido la oportunidad de entrevistar a algunos que fueron miembros de la seguridad cubana y luego desertaron, como Florentino Aspillaga. Luis Zúñiga, preso político cubano, activista por los derechos humanos, también sabe mucho de esto y nos ha contado muchísimas anécdotas y muchísimas cosas. Entonces uno va poniendo como piezas en un rompecabezas y te das cuenta de que el brazo negro, peludo, tenebroso, maléfico de la dictadura cubana ha intervenido prácticamente en todos los países de América Latina, incluyendo también los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. Habían 3 embajadas de Cuba, no sé, porque Cuba está en este momento en ruinas, pero 3 embajadas de Cuba que eran los puntos focales para la influencia, la interferencia, la propagación de todo el veneno. La Embajada de México, la Embajada de Panamá y la Embajada de Ecuador. Desde ahí se hacían todas estas operaciones. Y recordemos que cuando cayó Evo Morales, el gobierno de Yanín Núñez descubrió que agentes de la Embajada cubana en La Paz estaban repartiendo billetes a los 4 vientos entre los sindicatos y los recalcitrantes ahí para crear un estado de violencia en Bolivia. Bueno, es así. Así opera. Mira, yo quería hacer un comentario porque si bien hay esa mano negra peluda que tú dices que sin duda también está conectada a Venezuela y por cierto es alimentada con dineros ilícitos porque las operaciones fundamentalmente para ese tipo de operaciones es un dinero negro, oscuro, ¿no? Uh-huh. Pero aparte de eso, y es la parte como más sorprendente, es que también hay compañías americanas que solamente por simpatía, digamos, sí, no diría simpatía, pero como para tratar de aprovecharse de las circunstancias, dona dinero a estas organizaciones radicales. Vamos a recordar el caso, por ejemplo, de Black Lives Matter, que logró reunir $90 millones durante la efervescencia de toda esa protesta, similar a la que está pasando ahora, por cierto, pero hace 4 años. Y tú ves la lista de los donantes y aparecen las grandes y respetadas corporaciones, muchas de estas corporaciones de Estados Unidos, dándole dinero. Por cierto que ese dinero después se desapareció, estas personas terminaron comprando, pero financiaron obviamente varias operaciones y muchas de las operaciones, por ejemplo, para traer a la gente, ¿no? El tráfico humano que se produjo sobre todo a través de Centroamérica, el tapón del Darién y habían organizaciones privadas que estaban siendo financiadas por multimillonarios norteamericanos. Y esto es compañías e individualidades. No vamos a decir nombres, pero eso también es al mismo tiempo lamentable y preocupante porque todo este dinero a veces proviene de gente que, como me decía un amigo que vivió muchos años en Seattle, que es una ciudad extraordinaria, lo era hasta que se llenó de homeless. Estas personas que vivían que viven en una ciudad muy rica, llega un momento en que se sienten con un problema de conciencia y comienzan a dar dinero a todas estas causas extremistas y radicales y terminan provocando este tipo de caos como el que estamos viendo. Promueve, Castro, tu canal para que la gente te siga. Bueno, yo estoy en YouTube, tengo un canal que se llama Castro Ocando News, básicamente, C Ocando en Twitter y Castro Ocando News también en Instagram, y bueno, ahí estoy. ¿Y tienes cuántos programas, Castro? Porque tienes las noticias del imperio, tienes los análisis, tienes como 3 programas. Lo que pasa es que a veces cuando hay, digamos, bastante cosecha noticiosa, hay que sacarlo, ¿no? Así es. La gente está mango está pariendo saber, ¿no? todos los días. Así es. Claro. No, yo toda la noche, gracias. antes de dormir, le doy una revisada porque Claro. Castro hace investigaciones y es un periodista muy serio y por eso siempre te consultamos. Un gran abrazo, mi querido Gracias. Castro.